Hola chicos, el día de hoy veremos el tema 1.5, teorema del ángulo inscrito. Veamos primero nuestro problema inicial. Nos dice, demuestra que el ángulo BOA es igual a 2 veces el ángulo BPA cuando el centro está fuera del ángulo BPA. Siempre estamos trabajando con ángulo central y ángulo inscrito. Tenemos que demostrar entonces que el ángulo central es el doble que el ángulo inscrito. Veamos la solución. Trazaremos el diámetro QP para poder utilizar lo visto en las clases anteriores. Recuerda que si tenemos un ángulo central y un ángulo inscrito que comparten el mismo arco, estos y a su vez coinciden uno de sus lados con el diámetro de la circunferencia, esto quiere decir que el ángulo central es el doble que el ángulo inscrito. Lo vimos en el tema 1.3. Eso es lo que vamos a utilizar. Por lo tanto, si observas el arco QA en la circunferencia, tiene dos ángulos. El ángulo A o Q es igual a 2 veces el ángulo APQ. El primero es central y el segundo es inscrito. Ahora observa el arco QB. También hay dos ángulos. Está el ángulo BOQ, que es el ángulo central, y es igual a 2 veces el ángulo BPQ, que es el ángulo inscrito. Ambos subtienden sobre el mismo arco y tienen el diámetro en común. Como el ángulo BOA, lo puedes observar ahí, es igual a el ángulo BOQ menos, es decir, vamos a restarle el ángulo AOQ para que solo quede el ángulo morado, que es el BOA. Esa es una forma que podemos hacer. Pero puedo también decir que el ángulo BOA es igual a 2 veces el ángulo BPQ menos 2 veces el ángulo APQ, ya que estos son ángulos inscritos. Si sacamos factor común 2, tenemos que el ángulo BOA es igual a 2 por, y entre paréntesis nos queda el ángulo BPQ menos el ángulo APQ. Esto significa entonces que si al ángulo BPQ, obsérvalo en la circunferencia, está en verde, le resto el ángulo APQ que está en azul, ¿qué es lo que nos quedaría? Nos queda simplemente el ángulo BPA, el que está en negro. Por lo tanto, hemos demostrado que el ángulo BOA es igual a 2 veces el ángulo BPA. ¿Qué estamos aprendiendo el día de hoy? El teorema del ángulo inscrito. En una circunferencia, para cualquier ángulo inscrito,
se cumple que la medida del ángulo central es el doble de la medida del ángulo inscrito que subtienden el mismo arco. Además, los ángulos inscritos que subtienden el mismo arco tienen igual medida. ¿Qué quiere decir este teorema? Que si dos ángulos, uno central y el otro inscrito, subtienden o comparten el mismo arco, entonces van a tener esa relación. El central va a ser el doble que el inscrito. Sencillo. Y en el segundo, significa que si tenemos dos ángulos inscritos sobre el mismo arco, que comparten el mismo arco, estos ángulos medirán lo mismo. Veamos un ejercicio. Ponle pausa al video y hazlo en tu cuaderno, tomando en cuenta lo que acabamos de aprender. Luego de ello vienes y ves si tu respuesta es correcta. Espero ya lo hayas hecho y vamos a resolver. Recuerda que hemos visto que tenemos que observar primero el arco. Tenemos ahí el arco AB, donde hay dos ángulos, uno central y otro inscrito. Ambos comparten el mismo arco o, matemáticamente, subtienden sobre el mismo arco. Sabemos que el ángulo BOA, que es el central, es igual a 2 veces el ángulo BPA, que es el inscrito. Por lo tanto, ahí tenemos el ángulo central que mide 42 grados. ¿Qué voy a hacer? Bueno, me dan el ángulo central. Necesito el ángulo inscrito que es el BPA. Por lo tanto, voy a tomar el ángulo BOA y lo voy a dividir entre 2. X entonces es igual a 42 grados entre 2 y eso es 21 grados. Ahí tenemos entonces la medida del ángulo inscrito. En este tipo de ejercicios debes de tener cuidado, observar bien qué ángulo es el que te dan y cuál es el que te están pidiendo, para no confundir, ya que podrías utilizar esta forma o esta forma. Bueno chicos, los invito a pasar al libro de ejercicios para que practiquen. Suscríbete al canal y compártelo. Nos vemos en la próxima clase.